Gracias por venir a la tierra para entregarte por nosotros y llevando nuestro viejo hombre crucificado ahí en la cruz. Gracias porque hasta el día de hoy hemos visto tu amor, tu fidelidad, tu gracia y tu favor todos los días de nuestra vida, Señor. Hemos visto ese amor manifiesto tuyo y por eso estamos agradecidos. Gracias por revelarnos tu palabra, por revelar a tu Hijo en nosotros, a Cristo, por revelarnos este nuevo pacto o el pacto eterno, por revelarnos esta gracia maravillosa, por revelarnos ese reino eterno, por revelarnos esta verdad presente, Cristo, la esperanza gloriosa en cada uno de nosotros, por revelarnos al Cristo no nada más que estaba anunciado por los profetas, sino al que murió en la cruz, al que resucitó, al glorificado y al impartido en nosotros. Gracias por tu vida, por tu naturaleza que nos has proveído para poder vivir, no nuestra vida, sino tú vivir tu vida a través de nosotros. Gracias por usar nuestras vidas, nuestros corazones, los pensamientos. Declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo, porque somos ese cuerpo glorioso. Y a través de la mente de Cristo vienen pensamientos, ideas, conceptos, donde tú nos revelas la verdad, Señor, para desechar toda mentira y poder salir de la ignorancia en que estamos sumergidos, Señor, porque tu luz ha llegado al entendimiento, has iluminado nuestro entendimiento y cada día lo iluminas. Declaramos sabiduría, revelación, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y de tu gracia en Cristo Jesús. Gracias por proveernos tu vida. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre glorificas a Cristo. Gracias porque siempre nos das a entender ese propósito, ese proyecto eterno, y ahora nos estás dando a comprender ese pacto eterno en Cristo Jesús. Gracias porque solamente tú eres el revelador, Señor, el iluminador, Señor, el que glorificas a Cristo y nos muestras a Cristo cada día. Agradecidos por ese amor tan grande, Padre. Agradecidos por tu amor de Padre para con nosotros. Cada día lo podemos ver en tu misericordia, en tu amor, prolongado por siempre y para siempre. Gracias por habernos justificado, por haber pagado el precio completo. Gracias por darnos una nueva vida, una nueva naturaleza y por unirnos a tu Espíritu, Señor. Y por hacernos tu iglesia, tu cuerpo y tu esposa aquí en la tierra. Y por sentarnos juntamente contigo en los lugares celestiales, por estar completos. Gracias a tu obra perfecta y completa en la cruz. Gracias porque tú eres nuestra vida, Cristo, tú eres nuestro todo, y porque todo está reunido en ti, bajo tu gobierno, Señor. Gracias porque somos tu iglesia, tu cuerpo, aquí en la tierra, operando como tu cuerpo aquí en la tierra, Señor. Agradecidos por todo lo que está ya suplido conforme a tus riquezas en gloria, porque nada nos hace falta. Porque todo está manifiesto por causa de tu propósito, todo está manifiesto aquí en la tierra. Larga vida, Señor, sanidad en nuestros cuerpos, todas las añadiduras, bienes y riquezas, ya las podemos tener, porque ya fue depositada en el interno, ahora se pueden ser extraídas, Señor, para que se manifiesten en lo externo. Esa larga vida, Señor, sobre la tierra. Gracias por todo. Precioso Cristo, gracias porque por tus heridas hemos sido sanados y porque no hay otra verdad fuera de ti. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, precioso Espíritu, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos. Bienvenidas a las personas también que, pues en cierta manera, se van a conectar a través de estos medios de comunicación. Todos los que están acá reunidos por internet y todos los que estamos acá reunidos, pues son todos bienvenidos. Un abrazo para ustedes. Y cada persona que también nos va a ver de manera diferida a través de estos medios de comunicación, que es la página Fe y Poder Guadalajara, Palabra Fe y Gracia Jalisco, a través de aquellos que nos ven en Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, aquellos que nos ven de cualquier otro continente, población, país de habla hispana, de cualquier lugar del mundo, igual son todos bienvenidos. Así como pues algunos se conectan acá de Chile, de Colombia, a lo mejor de manera diferida, los que se conectan acá de los Estados Unidos también, y cada persona que nos ve de cualquier país o ciudad, pues igual le decimos que aquí tienen una familia en Cristo Jesús en Jalisco, México. Muy bien, pues vamos a continuar
Vamos a continuar con la palabra. Si tuviese oportunidad de compartir, hágalo, porque creo que este tema es uno de los más trascendentales. Bueno, todos los temas son trascendentales, pero más que nada es un tema muy polémico ahorita entre algunos grupos de personas que básicamente que le pusimos el tema. ¿Le puedes poner 03 nada más, por favor? 03 promesa de Abraham o pacto eterno. ¿De dónde venimos? Ese es el servicio número 3. Y vamos a Gálatas capítulo 3, por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 15 y versículo 17. Gálatas capítulo 3, versículo 15 y versículo 17. Pues vamos a ver cosas interesantes, demasiado interesantes, polémicas, porque han sido muy polémicas y han sido muy polémicas últimamente, de algún tiempo para acá, pero que lo que nos va a definir lo que nosotros o el criterio que tomemos respecto al tema de dónde venimos como iglesia de Cristo, cuál es el surgimiento de la nueva creación, si fue de una promesa a Abraham o fue de un pacto eterno. Todo esto lo vamos a ver porque hay diferencias de opiniones, obviamente que vamos a ser objetivos, no vamos a tomar una decisión de lo que yo creo, pienso o de la manera en que yo entiendo como dice un pasaje bíblico, sino realmente lo que el autor quiso dar a entender con lo que quiso decir, o dijo más que nada, basado en lo que está escrito, ¿ok? Gálatas 3, 15 y, bueno, del 15 al 17, dice así la palabra, o dijo así el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes o descendientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Muy bien, Michelle, ¿me ayudas con un poquito de volumen del micrófono? No sé si se está cortando o no, el internet está bien. Poquito, porque creo que salió bajo el volumen el viernes. A este micro. Ok, salió bajo el volumen. Bueno, ok, entonces, ¿de qué se trata todo este tema? Ahorita hay una polémica, como comenté el viernes, y como ustedes son muy estudiosos, me imagino que ya escucharon la enseñanza el viernes, el domingo pasado, así como siempre lo hacen. Entonces, este tema surgió el domingo pasado, hasta ya llevamos 2 servicios, y el viernes dimos una introducción respecto a que hay una polémica ahorita de dónde surge todo el plan, proyecto, propósito de lo que ahora estamos viviendo después de Cristo o en Cristo. ¿De dónde surge un cordero? ¿De dónde surge básicamente una nueva creación? ¿De dónde surge Dios habitando a la nueva creación? ¿De dónde surge ese proyecto de Dios venir a manifestarse? Hemos estado viendo el tema que se llama el propósito eterno, pero hicimos un pequeño alto al tema de el propósito eterno de la voluntad del Señor, para ver este tema que es parte del propósito eterno obviamente, pero le vamos a poner un subtema que se llama promesa de Abraham o pacto eterno. ¿De dónde venimos? ¿De dónde surgimos como cuerpo de Cristo? ¿Cuál fue la intención original del Señor? Si hacerlo a través de un nombre llamado Abraham y darle una promesa, o hacerlo en un pacto eterno que hizo en Cristo Jesús. ¿De dónde viene todo esto que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo? ¿De dónde surgió la idea? Si la idea en el propósito eterno estaba
Dios usara un nombre llamado Abraham para que a través de Abraham y una promesa que se le dio a ese hombre, de ahí surgiera todo el evangelio, surgiera los dos tipos de vertientes o los dos tipos de grupos, vaya, tanto judíos como gentiles, y de ahí viniera Dios a manifestarte en judíos y en gentiles que estuvieran en Cristo Jesús. Al parecer que cuando leemos la Biblia, en ciertos pasajes nos dan a entender algo. Si leemos, por ejemplo, Gálatas capítulo 3, desde el versículo 1, por ahí hasta por ejemplo, ahorita continuamos en el 18, donde dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? La promesa. Lo que quiere decir, y si usted sigue leyendo, se va a encontrar otra vez la palabra promesa, promesa y promesa. Va a Romanos y se va a encontrar la palabra promesa, y así sucesivamente, de tal manera que se formó una doctrina donde dicen algunos, obviamente respetamos los criterios cada quien, ¿no? No dejan de ser hijos de Dios, ¿me entiendes? Si creen que vienen de una promesa a Abraham, no dejan de ser hijos de Dios. Lo chistoso es que pues nosotros no vamos a tomar una postura personal, vamos a tomar la postura de lo que Pablo nos reveló en las cartas, ¿ok? Esa es la postura, lo vamos a correlacionar con lo que se habló de Abraham en Génesis, y obviamente que también vamos a irnos a analizar un poquito el libro, epístola, muchos dicen que es un libro, otro epístola, a los hebreos, para poder determinar realmente si existe un pacto eterno entre el Padre y el Hijo, porque esa es la polémica. La polémica es que muchos dicen que no existe un pacto eterno entre el Padre y el Hijo, porque te piden una evidencia de ese pacto eterno. Ellos creen que viene de una promesa de Abraham porque leen Gálatas 3 y en algunos casos Romanos 4. Sin embargo, tenemos que usar esa revelación que viene del Espíritu de Dios. Siempre lo he dicho yo, hay mensajes implícitos, ¿cómo le puedo decir? Hay cierta revelación en mensajes donde en una palabra está implícito un mensaje, aunque exactamente esa palabra no diga con exactitud la palabra que queremos oír, pues. En otras palabras, no va a encontrar usted, o pocas veces va a encontrar algunas palabras que mencionamos, sin embargo están implícitas en mensajes, sin llegar al extremo de tener que inventar algo para poder establecer una doctrina. Nunca será en mi corazón la idea de querer manipular las escrituras, jamás, porque yo ¿qué quiero hacer? Conocer la verdad. A mí no me interesa que si me enseñaron de pequeño una doctrina religiosa o cualquier concepto doctrinal o dogma, no es mi idea venir ahora a agarrar la Biblia y decir, la Biblia ahora se tiene que adaptar a mi ideal, se tiene que adaptar a mi dogma, a mi pensamiento, a lo que yo creo. No es así. Nosotros debemos de adaptarnos, la forma de creer, de pensar, respecto o de entender la Biblia, respecto a lo que la Biblia dice, porque se interpreta a sí misma la Biblia, ¿sabía? Lo que pasa es que tenemos que ver más allá de lo que una traducción en español te lo dice, es importante. Tenemos que ver más allá del texto, y eso se llama revelación, porque se quita un velo. Obviamente ya todo está revelado porque se le reveló todo al apóstol Pablo. Sin embargo, ahora Dios trae iluminación del entendimiento para que entendamos todo aquello que Dios nos ha concedido, dijo el apóstol Pablo. Ahora tenemos que entender las cosas. Entonces, si usted encuentra, por ejemplo, la palabra promesa, la va a encontrar aquí, sí, pero esa palabra promesa surge como algo que ya se otorgó o que se hizo como un pacto unilateral. Yo antes tenía la idea de que solamente existía, que la palabra pacto, en una connotación en nuestro idioma, en nuestro contexto latino-mexicano, ¿qué cree que dicen personas de pacto? Lo normal y lo común entre una persona hacer un pacto es que yo me comprometo contigo a participar en ese acuerdo de voluntades donde yo hago mi parte del pacto y la otra persona hace su parte del pacto, y eso se llama un pacto bilateral.
donde ambas partes, y regularmente ese concepto se tiene, ¿sabía? Hay personas que creen que como ellos entienden la palabra pacto, así debe de ser, o como ellos entienden en su concepto humano, como lo han visto en la práctica, porque en la práctica podemos entender que un pacto es un acuerdo, pero también es un contrato, ¿sabía? Donde ambas partes, pues lo normal que vemos en México, por ejemplo, un pacto o un concepto, gente cree que un concepto básico de pacto es: yo hago mi parte, tú haces tu parte, y nos comprometemos a ambas partes a cumplir la parte que nos corresponde del pacto. Ese es un concepto normal. Pero ya cuando vamos a la cultura de los pactos, cuando vamos al idioma griego, que fue en el que se escribió el Nuevo Testamento, entendemos, y la manera en que Pablo lo expresaba, decía: no nada más existe un pacto entre dos personas, o un pacto no es un concepto entre dos personas. Ahora Pablo nos está mostrando en Gálatas 3 que existen pactos, no nada más bilaterales, sino unilaterales. Y eso realmente no lo entendíamos antes, yo por lo menos no lo entendía, ¿no? Porque tenemos una idea clásica: pacto es yo hago mi parte, entonces tu parte, y nos comprometemos a cumplirla. No, resulta que sí hay pactos unilaterales en la Biblia. ¿Me entiende? O sea, yo no tengo que traer la Biblia. O sea, si mi concepto es que mi concepto de definición de pacto es: ambas partes se comprometen a cumplir la parte que les corresponda, con la cual se hayan obligado a cumplir, como el pacto de la ley dice: Dios pone estatutos, yo le doy mis estatutos, pero ustedes, ¿qué van a hacer para recibir bendición? Por ejemplo, guarden todos los estatutos. O sea, si guardas los estatutos, serás bendecido. ¿Sí me entiende? Hay una condicionante para que se cumpla un pacto bilateral entre dos personas. Ambos tienen que cumplirlo, ¿ok? Pero resulta que no se trata de lo que yo pienso de la palabra pacto o mi definición personal, sino me tengo que ir a las ideas y conceptos de cómo lo explicó el apóstol Pablo. Uno, tengo que irme al idioma griego para ver en qué lugares o por qué se incluyó una palabra que se llama, y que lo pudimos ver, se llama diateque, que es una palabra que se puede utilizar así como la palabra soso. La palabra diateque es una palabra donde se puede utilizar para pactos bilaterales, pero en el contexto de Gálatas 3 se ve claramente que se utilizó en un pacto unilateral. Entonces, por eso le digo, vamos a tratar de hacer un estudio objetivo, sin incluirle mi forma de pensar, sin incluirle lo que yo creo, pienso, y adaptar la Biblia a lo que yo creo. No se trata de eso, porque eso sería deshonesto. Por eso hay muchos ministros deshonestos, ¿sabía? Porque quiere que yo tengo la idea de que así es Dios, así es la Biblia y así debe ser Dios. Entonces yo de repente agarro partes de la Biblia y quiero adaptarlas a lo que yo creo, y eso es deshonesto. Eso es deshonesto, ¿ok? Entonces, la idea principal de un análisis, por ejemplo, podemos ver que la palabra diateque es la palabra para pacto, que no nada más significa un acuerdo entre dos voluntades donde ambas se obligan a cumplir, sino la palabra diateque que usa en Gálatas capítulo 3 también se utilizó de una manera a través de un pacto unilateral que en sí se convierte en una promesa. ¿Por qué un pacto unilateral es un sinónimo de un pacto unilateral? Es una promesa. ¿Por qué cree? Porque alguien promete cumplir algo sin que la otra persona tenga que cumplirlo. Un pacto es un acuerdo en alguien en otorgar algo. La donación, la herencia, se ve que es un pacto donde alguien se compromete con el hijo a dejarle algo, aún inclusive cuando está en vida, pues le deja algo. Yo me comprometo a Michelle dejarle en lugar de bienes el ministerio, Dios. No quiere dolores de cabeza la Michelle. Y más que hay que tratar con hermanitos, imagínense, diferentes cabezas, diferentes pensamientos. No es fácil. ¿Pero qué cree? Pues nosotros no venimos a tratar con gente, nosotros venimos a expresar a Cristo, la palabra, y cada quien agarre lo que le agarre, ¿no? Ahora sí que cada quien. Muy bien, entonces, Michelle, te voy a dejar un terreno, compro un terreno, hago un acuerdo con Michelle de dejárselo,
Aún todavía ni siquiera voy con el notario, ni siquiera lo estipulo legalmente con el notario. Sin embargo, yo ya llegué a un acuerdo. Ese es un pacto. Michelle, te voy a regalar un terreno. ¿Está bien, Michelle? Y te voy a regalar también un automóvil. Ok. Ese es un acuerdo. Ese es un pacto. Ahora, ¿quién se obliga ahora sí a cumplir el pacto de otorgar? Pues yo. La Michelle, ¿cuál es la parte correspondiente a Michelle? Recibir los beneficios de ese pacto. ¿Sabe que ese es un pacto unilateral? No se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que Dios dice. Se trata de que cuando analizamos la palabra diateca en el idioma griego, no significa pacto bilateral. Entonces no se trata de mi razonamiento ni de mi definición de pacto, sino cómo la Biblia estipula un pacto. Y hay pactos bilaterales donde ambas partes se obligan a cumplir. Hay pactos unilaterales donde solamente una persona se obliga a cumplir el acuerdo y el otro recibe los beneficios del acuerdo, de la alianza inclusive. Un pacto es una alianza, pero a la vez se tiene que constatar basado en un formato de un contrato, ¿sabía? Ahora, Dios, ¿cómo hizo ese contrato con Abraham? Nuevamente, vamos a leer Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez confirmado, ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora, ¿por qué menciona en el 15 pacto? Y luego, ¿por qué menciona en el 16? Ahora a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. De repente habla pacto y luego habla de promesas. Y puede crear cierta confusión, ¿sabía? Porque de repente dice, bueno, entonces ¿de dónde venimos? ¿De un pacto o de una promesa? Lo que pasa es que es lo mismo, para que no se confunda. El pacto unilateral, o sea, aquí está hablando de un pacto unilateral, no bilateral. Unilateral, donde Dios hace una promesa, donde Dios se compromete a algo con Abraham, y a la hora se convierte en una promesa de alguien, una alianza, un compromiso de alguien de cumplir algo, y la otra persona de recibirlo. Por eso es pacto unilateral. ¿Ok? Pacto unilateral. Muy bien, entonces todo esto, ¿a dónde me está remitiendo el apóstol Pablo? Bueno, en Gálatas capítulo 3, versículo 6, para poder entender la temática, para poder entender la secuencial o la secuencia de lo que viene narrando el apóstol Pablo, necesito ir. ¿Por qué me está hablando pacto y promesa? Pues yo necesito ir a donde Pablo me está remitiendo, ¿no cree? Es lo más justo. Lo que sí sería injusto que yo quisiera inventar algo y decirle a usted que viene de una promesa y no de un pacto unilateral. Unilateral entre Dios y Abraham. Unilateral entre Dios y la humanidad. Abraham, ¿a quién cree que estaba representando? A la humanidad en ese momento. Y el pacto ese de Abraham fue una sombra, tipo y figura del pacto eterno, o todo surgió como una promesa de Abraham. Es importante entender esto, ¿sabía? Porque usted no surgió de una promesa a un hombre, usted surge de un pacto eterno. ¿Ok? Y usted surge de un pacto eterno. Ahora bien, pero vamos a seguir analizando. Versículo 6, por favor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por. Abraham creyó a Dios y le fue contado por. ¿En qué otras partes de la Biblia viene esa misma expresión? Bueno, usted lo va a encontrar en Génesis 15:6. Lo va a encontrar en Romanos capítulo 4, versículo 3. Y lo va a encontrar en Santiago capítulo 2, versículo 23. ¿Okay? Lo va a encontrar en esos tres lugares, hablando de Abraham, obviamente. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Pues yo tengo que remitirme de donde tomó el apóstol Pablo la información para ahora para ahora informarles a los gálatas que los judíos, obviamente, mire, los judíos, ¿qué creen que creían los judíos? ¿Qué creen que creían los judíos?
pues que ellos eran los descendientes de Abraham. ¿Sí sabía o no? ¿Cuál es la temática de lo que Pablo quiere ahora expresarle a los Gálatas? ¿O por qué Pablo les expresa a los Gálatas que no depende de ser judío y de guardar la ley o circuncidarse para provenir de una promesa o un pacto unilateral que se hizo con Abraham? O sea, no necesitan guardar la ley, ¿sabía? Porque los judíos estaban tercos y aferrados de que ellos nada más eran los descendientes de Abraham. ¿Sí sabía o no sabía o no? ¿O es algo nuevo para usted? ¿Es algo nuevo o ya lo sabía? Muy bien, si no lo sabía, pues lo va a aprender el día de hoy. Entonces, mire, ahí hay un poco, quiero leerle un texto bíblico. En Juan capítulo 8, para entender un poquito. Juan capítulo 8, por favor. Vamos a leer a partir del 40 y $52, por favor, para entender que era una discusión entre judíos y Cristo Jesús y Jesucristo. Entonces los judíos le dijeron, Juan 8:52, entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Usted puede entender en ese tipo o clásicas expresiones de los judíos en que ellos se creían los únicos descendientes de Abraham. ¿Cuántos saben que Abraham tuvo, no nada más tuvo a Isaac, sino también tuvo a Ismael? ¿Sí sabía, no? Ahora, el asunto es que cuando yo analizo un texto bíblico y veo y me voy a la historia de Abraham, necesito verlo como si fuera literal el mensaje o como si fuera solamente algo en forma figurativa, simbólico, un tipo, sombra y figura de lo que representa ahora en el nuevo pacto, representa toda esa información que se nos dio. ¿Sí me explico? Ahora, otra vez, Gálatas capítulo 3, versículo 6. Entonces, ¿a dónde realmente o por qué Pablo habla de pactos y promesa? ¿Por qué habla de eso? Bueno, Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vámonos a Génesis 15, versículo 6, por favor. 15, versículo 6. Otra vez, ¿se ha dado cuenta que es la misma expresión de Gálatas capítulo 3, versículo 6? ¿Sí lo capta? ¿Sí es la misma o no? Reaccione, Dios mío, no se desvele tanto los sábados. Quítese la lagaña en los ojos, tómese un café, haga algo, pero tiene que recibir esta información en su mente para que Cristo se forme y pueda realmente pues experimentar la vida de Cristo aquí en la tierra, no en el alma, porque eso es lo que nos va a ayudar. Creo lo que cuando vienen las circunstancias complicadas, si no tiene a Cristo en su alma, no lo quiero ver en esos zapatos. Muy bien, creyó Jehová y le fue contado por justicia. Ahora bien, para poder creer en ese contexto, para poder creer Abraham, era porque se le dio una promesa que iba a tener descendencia. ¿Sí sabía? ¿Cuál era la descendencia de Abraham? Bueno, él creía en un hijo natural, Isaac. Obviamente que todavía no se le informaba que era Isaac, pero él creía que iba a haber descendencia de él, o por lo menos Dios le mostraba: Abraham, vas a tener un descendiente.
Lo raro de todo esto es que ya más adelante Dios le dice en el versículo 7: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y luego dice el 8, Génesis 15:8, y él respondió, ¿ya lo tenemos ahí? Él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O heredar la tierra. El Señor le respondió y le dijo en el 9: tráeme una becerra. Había aquí, por decirlo así, dos, o lo que incluía la promesa, lo que incluía el pacto incondicional, era una heredad de tierra, ¿sí sabía? Algo natural. Pero en ese momento Dios le muestra el sacrificio de corderos, de animalitos. En el versículo 9, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un cordero de 3 años, una tórtola. Y tomó él todo esto, lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Qué significaba cortar un animalito por la mitad? ¿Qué cree que significaba? Bueno, eso se llama cortar un pacto, o firmar un pacto, o sellar un pacto. Eso significa sellar un pacto. Ahora, se partió el animalito. Ahora falta nada más. ¿Qué cree que faltaba ahí? Pues el sello del Señor. Ahora vamos a ver el sello del Señor, cómo selló ese pacto. Más adelante, por favor. Versículo 17: y sucedió que puesto el sol, oscureció, en otras palabras. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego, fíjese, antorcha de fuego que pasaba ¿por dónde? Por en medio de los animales. Esa era la firma del contrato. ¿Sí sabía? Ahí se estaba ratificando el contrato de Dios con Abraham. Ahí se estaba sellando el contrato de Dios con Abraham. Ponga mucha atención a la palabra sello. Póngala en su mente como sello. Ahí estaba Dios sellando y firmando ya contractualmente un pacto, ¿sabía? Con Abraham. Porque si ya lee el 18, una antorcha de fuego que pasaba por el medio de ¿qué? Ahora yo le preguntaré a usted, ¿qué tiene que ver esto con Isaac? ¿Por qué sacrificar animales? Porque Abraham se quejaba, o sea, ¿cómo me va a heredar mi propio siervo? Llamado, creo, Eliezer. ¿Cómo los hijos de él me van a heredar a mí si son hijos de él, no míos? Y de repente Dios le dice: mira, toda esta tierra te la voy a dar, la vas a heredar, sí. Y luego le muestra corderos, animalitos sacrificados por la mitad. Y luego llega una antorcha por el medio, que va pasando por el medio de los animalitos. Esa es una firma de Dios. Es la firma del contrato, es el sello de Dios del contrato que estaba haciendo con Abraham en ese momento, ¿sabía? Ahora vamos al versículo 18, por favor. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Por eso yo le pregunto, ¿de dónde Gálatas me está remitiendo? ¿De dónde tomó la información Pablo para decir que era una promesa? ¿A dónde se fue Pablo? ¿Cuál era el discurso de Pablo? ¿Cuál era la temática? ¿Cuál era la secuencia de lo que Pablo venía explicando? Bueno, judíos creían que por circuncidarse pertenecían al pacto que Dios hizo con Abraham, ¿sabía? Obviamente que se ratifica o se confirma en la ley de Moisés, eso lo sabemos todos. Pero ¿dónde surge el pacto de la circuncisión? Surge en Génesis capítulo 17, ¿sabía? Posteriormente ¿a qué? A este pacto. Entonces los judíos tenían la ideología de que si ellos se circuncidaban los gentiles y guardaban la ley, iban a corresponder al pacto que Dios hizo con Abraham y que fue confirmado en Génesis 17 más adelante. ¿Ok? Bueno, ahora, este pacto yo le preguntaría, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré ¿qué? ¿Qué se trataba de hacer Dios en ese pacto? ¿De qué? ¿Dar, no? ¿Proveer, no? Daré, ¿qué dice? Esta tierra
desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río ¿qué? Éufrates, la tierra de los ceneos, etcétera. Ahí vienen otras cosas, ¿no? Ese es el pacto que Dios hizo. Pero ¿cómo Dios selló el pacto? A través de la sangre de corderos. ¿Y cuál fue la firma del Señor? Una antorcha encendida pasando por el medio. Ese era un sello. ¿Sí sabía que cuando había un decreto real en la antigüedad tenía que ir el sello del rey para que lo valoraran las personas y le dieran un concepto jurídico legal para que tuviera efectos? Cuando el rey decretaba algo tenía que sellar. No sé si tenía un anillo para sellar algo así. El caso es que los reyes de la antigüedad sellaban así. ¿Y qué cree? Todo lo que decretaba, todo lo que acordaba, todo lo que estipulaba un rey, ¿qué cree? Se tenía que cumplir. Ahora, en ese sentido, Dios estaba sellando un pacto. La pregunta es que ¿quién se comprometió a dar en ese pacto? Dios. Entonces, ¿por qué este pacto no es bilateral? ¿Qué Dios le impuso a Abraham para decirle a Abraham, ok, te voy a dar todo esto, hice este pacto, te voy a dar a tu hijo, porque eso se trata? El problema era la descendencia de Abraham, ¿sí? ¿Cómo te voy a heredar, Señor? Mire, vamos al versículo, a los primeros versículos. Versículo 1, por favor, Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo Dios en visión? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado ¿qué? Prole es descendencia, ¿no? Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Imagínense. O sea, ¿cuál era el problema de Abraham? Descendencia, no podía tener. ¿Por qué? Porque Sara era estéril. Todos lo sabemos, ¿no? Esa historia todos lo sabemos. Ahora la pregunta es: ¿es una realidad para el nuevo pacto, para la iglesia? ¿O solamente eran sombras, tipos, figuras, sentido figurado, alegorías que Dios hablaba para darle a entender a algo más eterno a Abraham? Ese es el asunto que tenemos que identificar la Biblia en ese sentido. Por eso la palabra diateque, que se utiliza en Gálatas 3, es una palabra que se utiliza para pactos bilaterales y para pactos unilaterales. El problema es que yo, en el contexto donde yo analice la Biblia, tengo que ver esa palabra griega que le aplica más en su traducción de acuerdo al contexto. Por ejemplo, la palabra soso, Romanos 10:9, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y Dios lo levantó de los muertos, ¿será qué? Salvo. Bueno, vamos a ver este ejemplito también para ser más. Romanos 10:9, por favor. Yo lo voy a poner en una traducción donde pueda haber un interlineal. Romanos 10:9. Romanos 10:9. ¿Qué dice Michelle? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, ¿serás qué? Salvo. La palabra salvo es la palabra soso, griega soso. Ahí se traduce como, ¿qué cree? Salvación eterna. Algo que no es tangible, ¿sabía? Pero esa misma palabra soso yo quiero llevarlo a que también lo pueda verificar. Si usted lo quiere librar, Mateo 27:49 se traduce como librar. A ver, ¿podemos ir, Michelle? Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. ¿De qué está hablando el contexto de Mateo 27? Cuando Cristo estaba, ¿dónde? ¿Dónde estaba Cristo? Mateo 27, ¿no tiene ahí la Biblia o qué? ¿O no está leyendo la Biblia? ¿De qué está hablando? Está hablando de librarlo ¿de qué? De lo físico, ¿no? ¿Estaba en la cruz o no? Entonces, ¿de qué libertad está hablando ahí? ¿Física o espiritual? ¿Y qué cree la misma palabra soso?
Ahora, la palabra soso aquí está hablando de librar. Vamos a ver otro texto, por favor. Puede utilizar esa palabra o la palabra sotería griega. Mateo 8:25, por favor. O Marcos 13:20, no sé, cualquiera, Michelle. ¿Cuál es el caso de aquí de la tempestad en medio del mar? ¿Recuerda? Y vinieron, bueno, vamos a leer del 24, por favor. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. 25, Mateo 8:25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿De qué tipo de salvación está hablando? ¿Espiritual o física? Ya van dos textos bíblicos donde se utiliza primero para librarlo de la cruz y aquí librarlos de una tempestad. ¿Ya? ¿Y qué crees? La misma palabra. Pero muchas palabras griegas o hebreas, sobre todo las griegas, ¿no? En el Nuevo Testamento, si alguien las analiza y ve la traducción de la palabra, pero no coincide con el contexto, ¿qué cree? Hay que analizar la profundidad para ver que no coincide y tengo que desecharla. Por eso la palabra pacto, diateques, yo tengo que ver en qué contexto Pablo la escribió en Gálatas capítulo 3. Si estaba hablando de un pacto bilateral entre dos personas que se obligan a cumplirlo, o estaba hablando de un pacto unilateral y le denominó promesa. ¿Entendemos? Ok, ahora, ¿dónde más la palabra soso se utiliza? Mateo 9:22, por favor. ¿Qué caso es ese? Desde el 9:21, por favor. ¿Qué decía la mujer del flujo de sangre? Porque decía dentro de sí, si tocar solamente su mano, ¿será qué? ¿De qué salvación estaba hablando ahí? Otra vez, física. 9:22, por favor. Acuérdense que aquí somos estudiantes, no vamos. Si se va a otra iglesia pentecostal le van a gritar y no va a aprender nada y su mente va a quedar igual. Va a salir muy gozoso porque el Espíritu Santo dice que lo tocó, pero no aprendió nada. Pero Jesús, volviéndose mirando, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿De qué? De la enfermedad, soso. ¿Ya? Ahora vamos a Hechos capítulo 2 versículo 47, que la traducción correcta realmente está hablando de los salvados. Dice que estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Realmente es la traducción correcta. ¿De qué salvación está hablando Hechos 2:47? Hechos 2:46, Michelle. Hechos 2:48. Bueno, vamos a Hechos 2:46, ya para cerrar. Hechos 2:46. Por eso le digo, cada vez que trate de investigar algo y quiera ver si acaso que usted es estudiante, y si no, por lo menos los que nos ven por internet, siempre que traten de traducir algo, una palabra griega al español, siempre hay que ver en qué contexto va a ir ubicado, porque no todo lo que se traduce una palabra del griego al español coincide con el contexto. Si no coincide, no va esa traducción a nuestro castellano. Entonces, Hechos 2:40 y qué? 2:46. Dice más atrás, por ejemplo, Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu. ¿De qué está hablando esto? ¿Espiritual o físico? Perdón de pecados, ¿qué es espiritual o físico? Remisión de pecados, quitar pecados, ¿qué significa? Espiritual o físico. Es espiritual todo esto. Entonces el contexto dice que Dios añadía a los que iban siendo salvos. Salvos, soso, aquí está hablando en términos espirituales, no materiales, no naturales, no del cuerpo, no físico, no librarlos de una tempestad. ¿Y qué crees? La misma palabra soso. Por eso es importante, cuando ahorita mencioné en Gálatas 3:15 un pacto, otra vez vamos a Gálatas 3:15, tenemos que darle vuelta a toda la Biblia aquí para que aprendamos, ¿ok? Gálatas 3:15.
¿Listo, Michelle? Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, palabra diateques, aunque sea de hombre una vez confirmado o ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Por qué habla un pacto aunque sea de hombre? ¿Por qué cree que habla un pacto aunque sea de hombre? ¿Por qué cree? Porque está hablando el pacto que Dios hizo con Abraham, humanamente hablando, en su descendencia natural. Ahora yo le preguntaría, ¿realmente cuando Dios está haciendo un pacto con Abraham, realmente Isaac representaba ese pacto unilateral que hizo con Abraham para tener un hijo llamado Isaac? ¿Realmente era la realidad o era la sombra de lo que representaba la venida de Jesucristo? Eso es lo que tenemos que empezar a aprender. O sea, no se trata de lo que yo diga, lo que yo piense, ni de que él, ¿cómo? Es que esto se divide en movimientos, pues. Fulano movimiento que enseña gracia cree que vienen de una promesa. Fulano movimiento que vienen que enseñan gracia cree que venimos de pacto eterno. Esto no se trata de que compagino más con unos o me caen mejor unos y los otros me caen menos. Por eso siempre, lo voy a decir públicamente, a ver, hay gente conectada en internet. Por eso siempre he salido mal con muchos ministros en ese sentido. Vamos a ver quién está conectado para salvarlo de una vez aprovechando. No sé que la riegue ahí. Muy bien, saludamos al pastor Federico Lara acá de Portland, Oregon. Dice saludos pastor y familia. Y la hermana Elia ya que está en el pueblito de los ¿qué? ¿Cómo se llama? No recuerdo. Bueno, Gilotlán de los Zorrillos. ¿Cómo? Bueno, por allá no sé cómo se llama. Pero Dolores, quítenle la palabra Dolores, por favor. Si no, cada vez que vayan para allá van a venir con Dolores, Dios mío. Por eso le cambiamos el nombre, Verita, no por ponerle otro nombre. Bueno, ¿en qué estamos? Lo que quería comentar esto. Yo he salido mal con muchos ministros. No yo he salido mal, sino por cuestiones de palabra ha habido diferencias con ministros. ¿Me entienden? Hemos tenido diferencias. Me han corrido de concilios, en otras palabras. De uno me corrieron y de otro me salí. Así es así. Bueno, primero me salí de uno, luego me corrieron de otro y luego me salí de otro. Porque del último que me salí no puedo decir que me corrieron, yo me salí. ¿Okay? Tampoco no voy a echar la culpa a nadie, yo me salí. Pero el penúltimo me corrieron. Porque pensé diferente al Oxxo de la otra esquina y al McDonald's de la otra esquina. ¿Entiende? En otras palabras me dijeron, tú tienes aquí en este concilio somos como los McDonald's. Vendemos todos hamburguesas de carne y de qué más, de pollo y no sé qué más. Aquí es igual, todos tenemos que estar creyendo lo mismo. Y dije, bueno, ¿cómo que tú? Entonces resulta que no hay diferencia de opiniones, pensamientos, análisis. No, todos tienen que creerlo, así como los Oxxos, aquí es como todos los Oxxos igual. Vendemos lo mismo, todos tenemos lo mismo, así es que aquí no va a haber diferencia. Es decir, tú adáptate a mi estructura mental y no pienses tú por ti mismo ni analices por ti mismo. Todos somos iguales, así me lo dijeron, literal me dijeron, no sé si mencionaron McDonald's o Kentucky, que me gusta mucho, no recuerdo qué mencionar. Aquí somos como los Kentucky, puros pollo y puro pollo, nada que le metas otra cosa. Entonces ahí sí literal me corrieron del concilio, porque dije, yo no estoy de acuerdo en tener que pensar como tú piensas. Cuando tú, si estás en un error, entonces ¿cómo voy a corregir tu error? Entonces hemos salido en ese sentido mal. Pero al final de cuentas el pastor ese me abrazó, nos abrazamos, casi derramamos lágrimas el uno y el otro. Pero o sea, no quedamos mal en el sentido de que me corrieron, pero luego nos abrazamos, pues al final, pues, ¿sí me entiende? Como si tú sigues por tu lado, pero ya no puedes seguir aquí, porque aquí eres peligroso, porque piensas eres peligroso. Imagínense. Ahora porque analizo la escritura, ¿soy peligroso? Bueno, así que cada quien, ¿no? Cada quien su rollo. Pero nunca ha sido mi intención, cuando estudiamos la Biblia, nunca ha sido mi intención dañar la imagen de alguien. Mi intención es que conocer la verdad. ¿Estamos de acuerdo?
Conocer la verdad. Ahora, esta verdad se va a oponer a muchos criterios, pensamientos, personas que se van a molestar porque no están de acuerdo con la idea, pero seguimos siendo hermanos en Cristo. Seguimos siendo hermanos en Cristo, y si tengo la oportunidad de ayudarlos, los voy a ayudar. Seguimos siendo parte del mismo cuerpo. Manda saludos la pastora Alma Lara, también acá de Portland. Somos el mismo cuerpo de Cristo, con diferencias de criterios y pensamientos. Ahora, si yo fuera otra persona y me adaptara al pensamiento de alguien, si el Espíritu Santo no me lo confirma, ¿por qué tengo que adaptarme a ese pensamiento? ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, ya he salido no bien en 3 partes, para que usted me entienda. No he salido bien, pero no he salido peleado de la greña, no he salido bien en el sentido de que diferimos en la manera de escudriñado a entender la palabra, ¿ok? Estamos entendiendo ahí, ¿no? Ahora, ¿usted cree que a estas alturas yo ahorita me voy a adaptar a una postura de alguien nada más para quedar bien con alguien? Si ya en 3 partes hemos tenido diferencias de criterio en la interpretación bíblica, y a estas alturas ¿usted cree que por quedar bien con este grupo le voy a echar leña al otro, o voy a decir que este tiene la razón y aquel no? No, es deshonesto eso también. A mí lo que me interesa es la verdad. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Eso es lo que me interesa, la verdad. No me interesa quedar bien con un grupo o con el otro. Vamos a ser imparciales en este estudio, ¿ok? Y lo aclaro para que no piense el pastor está metiendo sus ideas, ¿no? Lo vamos a aclarar con la palabra, pero analizando a profundidad. No nos vamos a quedar con una idea ligera de que diga, no, es que es una promesa, ¿cómo que promesa y pacto? Bueno, entonces tenemos que ver por qué Pablo menciona pacto y promesa, pacto y promesa. Lo que quiere decir que es lo mismo, pero es un pacto unilateral. ¿Entendemos? Muy bien, pues seguimos. Yo sé que esto lo van a ver algunos también que creen, o que creen en que venimos de un pacto eterno. Yo sé que muchos lo van a ver que creen que vienen de la promesa. Aún así, mi idea no es tratar de convencer a un grupo ni al otro. ¿Estamos captando? No es tratar de decir, bueno, al que cree en la promesa, convencerlo de que venimos de un pacto eterno. O al que cree en pacto eterno, convencerlo que venimos de una promesa. No es mi idea. Mi idea es edificar. Pero solamente los que son humildes de corazón van a recibir la edificación. Los que no son humildes, que creen, el que cree en la promesa, va a sacar miles de cosas y va a poner textos mal interpretados, fuera de contexto, para decir, venimos de una promesa. Porque son tercos, la gente es terca. ¿Entiendes? O sea, ¿cómo vas a cambiar? Si hay gente terca, ¿cómo lo vas a cambiar? Ahora que he estado poniendo mensajes de que venimos de un pacto eterno, luego empiezan ahí, salen luego las, así como cuando empieza la lluvia y que las hormiguitas están encerradas, ¿no? Por allá en el fondo, y empiezas a hablar de un tema que no coincide con lo que otras personas creen, luego lo empiezan a sacar a relucir el tema, ¿no? Y sí, yo creo que venimos de una promesa, yo creo, y digo, nada más los veo, yo me río porque digo, o sea, cómo las hormigas salen, ¿no? Cuando empiezas a hablar en contra de lo que ellos creen. Pero el problema es que ¿qué fundamento se debe tener para todo esto? O sea, ¿en qué me baso? Porque yo creo que venga una promesa, ¿tengo que adaptar toda la Biblia a eso? ¿O yo me voy a adaptar a lo que la Biblia dice? A lo que este nuevo pacto nos explicó el apóstol Pablo, a lo que en Génesis se dijo. O sea, ¿por qué mejor no ser humilde y decir, bueno, voy a analizar toda la Biblia para ver qué decisión tomo? Ah, no, empiezan a poner sus publicaciones diciendo que venimos de la promesa y que la promesa... Dios mío, yo nomás los leo y a la vez me río, digo, a la vez me da tristeza. Porque muchas veces la gente ya tiene una idea preconcebida, ¿me entiende? Es que así me lo enseñó mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, y tengo esta idea de que así debe ser el evangelio como yo creo, y voy a adaptar la Biblia a lo que yo creo. Y esas personas, ¿cómo cambiarles si así creen? O sea, por eso les digo, esta enseñanza no es para cambiar a nadie. Esta enseñanza es para edificar al que se deje de edificar, nada más. Ni para contradecir a nadie, aunque van a ser contradecidos con la misma palabra de Dios. ¿Entendemos? Pero se trata, ¿qué cree? Hacerlo en amor, porque yo no quiero a ellos cambiarlos, ni que piensen que tengo algo en contra de ellos. No, si algún día los puedo ayudar, los voy a ayudar. Así es sencillo, son mis hermanos en Cristo. Muy bien, entonces continuamos. ¿Qué nos quedamos, Michelle? Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade.
¿Cómo quedó ratificado entonces el pacto de Génesis 15, versículo 18 y 17? Por una antorcha de fuego que pasaba por el medio de los animalitos. Ese era el sello, esa era la firma contractual de Dios en ese pacto unilateral que hizo con Abraham, de otorgarle, de darle. ¿Y qué tenía que hacer Abraham entonces en ese pacto? Pues recibirlo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si nos alcanza el tiempo, que no creo, vamos a ir a la segunda parte, que es Génesis 17, para ver ahora la confirmación del pacto, y ahora lo hizo a través de la circuncisión. Y la circuncisión, dice el apóstol Pablo, que era una señal del pacto también. Ahora la pregunta que haría yo: si la antorcha pasando por el medio es una señal de un pacto, la firma y el sello, ¿por qué Dios tiene que otra vez hacer otro sello a través de una circuncisión física con Abraham? O sea, ¿por qué 25 años después aproximadamente es otro sello? ¿Qué no bastó suficiente con un solo sello? O Pablo nos aclara en Romanos 4 a qué se refiere un sello y el otro sello. O sea, es importante entender eso también. Por eso le digo, Pablo cuando dice un pacto, aunque sea de hombre, una vez confirmado, no le invalida ni le añade, ese es el pacto humano unilateral que Dios hizo con Abraham, de entregarle su descendencia en lo natural, física. Con Isaac, ¿qué quería Abraham? A Isaac. Abraham no quería a Cristo, Abraham quería a Isaac. Entonces Dios, ¿qué hace? Le da a Isaac. Pero ¿qué cree? Antes de darle a Isaac hay una interrupción del pacto. Hay una interrupción del pacto, ¿sabía? Vamos a Génesis 16, por favor. Hay una interrupción del pacto. Ok, entonces ya Dios hace un pacto con Abraham y todo el asunto. Ahora, ¿qué tiene que hacer Abraham? Pues creerlo, ¿no? Y creyó y le fue contado por justicia, de que le dijo que tu descendencia serán como las estrellas del cielo, etcétera, ¿no? Hasta ahí Abraham creyó que iba a tener descendencia, que iba a tener hijos, pero todavía no le mostraba el verdadero hijo de Dios, que también era la realidad de la sombra o del tipo de la figura que era Isaac. Versículo 1, Sarai, mujer, ¿qué dice? Estamos en Génesis 16, 1, ¿no? ¿Ya? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Vamos a ir más rápido. A ver. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Será cierto? Muchos le echan la culpa a Dios de todo, ¿no? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella, porque era una costumbre oriental, ¿sabía? ¿Sí era una costumbre oriental? Si usted por allá viviera con los árabes, y no sé si en ese tiempo, pero en aquel tiempo era una costumbre, de que si había una familia y no podía tener la esposa, ¿qué cree? Pues había posibilidad de tener descendencia con la esclava, ¿sí? Era una costumbre. No se veía pues como pecado, nada de eso, ¿ok? Porque para empezar no había ley que lo dijera. Dice, ¿qué más dice? Y tendré hijos, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. ¿Y qué cree? ¿Qué hizo Abraham? Muy atento el hombre, atendió. Atendió. Ay, Sarai, no, Sarai, por favor, sí, quiero tener, no, Sarai, por favor, no. No, es que quiero tener descendencia. Bueno, pues, porque ¿qué dice? El ruego. ¿Ruego qué significa? Pues que estuvo constantemente ahí dándole lata, ¿no? ¿Y qué? Pues tú, Abraham, pues no le queda otra más que atender. ¿Me entiendes? Ahora, la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué representa esto? Si, bueno, vamos a seguir leyendo versículo 3, por favor. ¿Ya?
Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, o sea, después de 10 años que entraron ahí, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Bueno, el caso es que hubo un problema entre las dos, ¿no? Despreciaba a Agar a Sara. Pero si seguimos más adelante, el caso es que se retira porque Sara la está presionando y la Agar trata de huir al desierto. El caso es que ya cuando está en el desierto se presenta un ángel. Versículo 10, por favor, vamos a adelantarnos. Y dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y ahí tiene a los árabes, ¿no? Versículo 11. Además le dijo el ángel de Jehová: aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Qué representaba Ismael? Pues representaba aflicción, ¿ya? Representaba donde el ángel, algo así dice, ¿no? Porque dice, el pozo del viviente que me ve, algo así. El lugar donde se le presentó el ángel, por eso así se llamó. Ok, muy bien. Entonces, versículo 12, por favor. Él será un hombre fiero, su mano contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová, con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Vamos a leer un poquito más adelante. Versículo 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y Abraham era de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ahora, si hubiese sido un pacto bilateral entre dos partes, se obligan a cumplirlo. ¿Qué cree que hubiera pasado ahí con Abraham? ¿Cuál era la finalidad de cortar un pacto con sangre? ¿Cuál es la finalidad de cortar un pacto con sangre? Un pacto bilateral. Ponemos sangre y lo cortamos. Si tú fallas, mueres. ¿Sabe que ese es un pacto de sangre? Eso significa un pacto de cortar animales. Cualquiera de las dos partes que falle, muere. Pero resulta que Dios nunca falla el pacto. ¿Por qué cree que el pueblo de Israel en la ley de Moisés, en el pacto, ese sí es bilateral? ¿Por qué cree que la gente moría? Porque fallaba el pacto. Por eso son pactos de sangre. Los pactos de sangre es que cualquiera de las dos partes que falla muere, es sacrificada. ¿Se sabía o no? En este caso, ¿qué hubiera pasado porque Abraham falló ahí el pacto? Abraham falló el pacto ya. No se esperó la descendencia. ¿Qué hizo Abraham? No se esperó, ¿verdad? ¿Se esperó o no se esperó la manifestación de Isaac? No. ¿Falló el pacto Abraham? ¿Y dónde está destruido Abraham? ¿Cayó muerto? No, porque era pacto unilateral. Y esa es la bondad de nuestro Padre Celestial en el pacto que hizo en Cristo Jesús, que fue bilateral entre ellos, que fue un pacto condicional entre ellos. El Padre enviaba al Hijo, el Padre enviaba al Hijo para morir. El Hijo era la satisfacción del Padre, el Hijo viene y cumple su parte del pacto a morir en la cruz, y el Padre cumple su parte en glorificar al Hijo. Ese es pacto bilateral, condicional, donde ambas partes cumplen las condiciones del pacto, lo que se pacta. En este caso era unilateral porque no le pasó nada a Abraham después de fallar el pacto. ¿Sabía? Ahora, esto trae consecuencias, por obviedad que trae consecuencias, y aquí vamos a ver en el 17 las consecuencias. ¿Ya? Génesis 17, por favor. Y luego ahí te lo tienes como subtema en Reina Valera: la circuncisión, señal del pacto. Entonces Abraham no cumplió el pacto y no le pasó nada. ¿Estamos de acuerdo? No cumplió el pacto. ¿Pero qué cree? Nació un chilpayate. Y ahí entra ahora sí la cuestión de la carne o física, o la descendencia física de Abraham.
todo esto que le estoy leyendo es una alegoría que viene en Gálatas 4, ¿sabía? ¿Sí sabe que en Gálatas 4 viene o no? Pablo dice que es una alegoría esto, no es una realidad. Por eso le digo, si yo digo que venga una promesa a Abraham, Abraham Dios le hizo una promesa que tenía Isaac, ¿no? Y Abraham se la creyó, ¿sí o no? Ahora el problema, yo vengo de Isaac, usted viene de Isaac, o Israel viene de Isaac, no. Esa es una tipo figura de la realidad que iba a venir del Hijo de Dios a morir en la cruz. ¿Sí sabía o no? Abraham era 99 años, ¿cuántos años pasaron? 86 más 99, 99 más 86, 13 años. 25 años después de que hizo el primer pacto de Génesis 15. 25 años después. Abraham era de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. ¿Qué más? Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. ¿Qué más? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, una pregunta, ¿le recriminó haber fallado al pacto? ¿Le reclamó por qué te adelantaste y tuviste la descendencia que era Ismael? El único problema es que en Gálatas 4 nos dice que la descendencia de Ismael es la de la carne. Y la descendencia de Ismael representa que cree todos aquellos que vivieron bajo la ley o habitaron bajo la ley en la carne. No es un pacto espiritual. El espiritual, Sara representa el pacto espiritual en Cristo Jesús, pero es una sombra, tipo y figura. A Sara la tomaron como una alegoría. Alegoría es como Dios hablando a través de imágenes. Esa es una alegoría. Dios hablando, o metáfora, es muy parecido. Dios hablando a través de imágenes, de ejemplos, para decirles una realidad. Pero la imagen y el ejemplo no es la realidad. ¿Sí me doy a entender, verdad? Está como si yo dijera, a usted le dijera a su esposa, le dijera, mi amor, tú tienes los ojos como las hermosas estrellas del cielo. Resulta que su esposa no tiene los ojos, no son estrellas los ojos de su esposa, sino que son como un símil, también se podemos llamar, es metáfora, símil o alegoría. El caso es que esto solamente es una sombra, tipo y figura de lo que representa ahora a los que vivieron bajo la ley, ¿sabía? Por eso dice, he aquí mi pacto contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Esto representa a los de la ley, no representa el pacto de Génesis 15. Por eso ahora tiene que ser un pacto en la carne. ¿Lo que más dice? ¿Versículo qué? He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres. ¿Qué más? Y no se llamará tu nombre Abraham, sino que será tu nombre ¿cómo? Abraham, porque te he puesto Génesis 17:5. Génesis 17:5. Génesis 17:5, ahí vamos. Versículo 5 dice, bueno, creo que esa palabra significa padre enaltecido o padre de multitudes, algo así. Ahí investíguemelo, Michelle. Padre enaltecido, padre de multitudes. Hay una diferencia entre los dos nombres. Muy bien, ahí surge una nueva era. Ahí surge una nueva era respecto a la descendencia de Abraham según la carne. Respecto a aquel que tenía que hacer obras. ¿Qué fue lo que hizo Abraham ahí? ¿Qué cree que hizo? Ayudarle a Dios. ¿Cuántos saben que le ayudó a Dios? ¿Qué incluyó Abraham? No esperó el pacto unilateral que se manifestara. No lo esperó, que Dios le manifestara descendencia física. O sea, no esperó a Isaac. ¿Qué hizo Abraham? Señor, voy a hacer obras para ganarme. ¿Qué? Voy a hacer obras, voy a empezar a hacer obras para yo ganarme el beneficio o la manifestación del pacto. Es decir, tú ya hiciste, ahora me toca hacer a mí. Entonces, lo que era un pacto unilateral, ¿qué cree?
Abraham lo convierte en un pacto bilateral. Y por eso viene la ley de Moisés, donde Dios le dice, bueno, ahora, a ver, yo te voy a bendecir, Filigonio, pero tú qué crees, tienes que cumplir todos los mandamientos. O sea, yo hago y tú haces. O tú haces y yo hago, algo así. O sea, si tú cumples, yo te doy. Si tú cumples, yo lo hago. Si tú cumples, yo te manifiesto. Ahora, la intención del Señor era traer este pacto, circuncisión física, ¿era la intención del Señor? ¿O surgió como un error de Abraham? O sea, todo eso tenemos que analizarlo. Por eso le digo, no, nada más se trata de irme a Gálatas 3, ya venimos de una promesa y ya. No se trata de eso. Hay que ser objetivo. Entonces, Génesis, ¿qué dice? 17:5, empiezo a traer ahí. 17, versículo 6, por favor, Michelle. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, estableceré mi pacto entre mí y ti. ¿Pero qué no ya había hecho un pacto? Pablo nos revela en Romanos capítulo 4 que fue el sello. Fue un sello esto. ¿Pero qué cree? Este sello ya no fue donde Dios pasaba una antorcha, sino que este sello ya lo hizo con el hombre. Selló ahora al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre le metió sus obras. Yo te ayudo, Dios. Yo con mis obras vas a ver qué bonito va a salir el chilpayate, ¿eh? Vas a ver qué bonito va a salir Ismael. Yo te voy a ayudar. Y ahí entra que el pacto de las obras, ahí entran los de la ley de Moisés. Por eso Abraham es padre de los, cuando estuvo incircunciso es padre de los gentiles, cuando aquí empieza como padre de los israelitas, de los judíos. ¿Entiende? Bueno, versículo 7. Estableceré mi pacto entre ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto, ¿qué? Perpetuo, para ser tu Dios el de tu descendencia después de ti. Por eso, como dice, estableceré mi pacto y será perpetuo. Mucha gente que cree que perpetuo es eterno. No, perpetuo significa perpetuar por un periodo de tiempo o perpetuar por ciertas generaciones. ¿Entendemos? No significa eterno, ¿eh? Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, la tierra de Canaán, heredad perpetua, etc. Y seré tu Dios. Entonces, versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Versículo 10. Mire, este es mi pacto. Ahora, una pregunta, ¿en el otro pacto Dios le estableció que tenía que guardarlo? No, yo te daré, Abraham, te daré. No le dijo que tenía que guardarlo, te daré nada más. ¿Y aquí qué dice? Mi amigo Abraham, aquí sí lo vas a guardar. Tú decidiste vivir por obras. Y aquí empieza todos los que vienen de la esclava, que llama, Gálatas 4 dice que es la esclava, Agar. Y este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado, ¿qué? Todo varón de entre vosotros. Esa era una señal del pacto. Pero ya del pacto físico, del pacto de la esclavitud, del pacto aquellos que venían y querían vivir por sus obras a través de la ley de Moisés. Por eso Abraham es padre también de los judíos, no nada más de los gentiles. El único problema es que Pablo aclara, si es padre de los judíos, pero que dejen de ser judíos y vengan a creer lo que creyó Abraham en Génesis 15. Entonces, ¿cuál era el pacto? Circuncidar físicamente a los hombres. ¿Sabía que hay muchos judíos o judíos mesiánicos que quieren circuncidar a sus familiares? No entienden ni siquiera esto. Esto surgió a causa de que Abraham quiso vivir por sus obras y ayudarle a Dios. Entonces Dios dice, pues ahora voy a hacer un pacto en la carne, Abraham. Ahora sí tienes que guardar. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Es un pacto que bilateral. Ambos se tienen que obligar a cumplirlo. ¿Estamos entendiendo? Eso, ahí inicia prácticamente la ley de Moisés. Aunque todavía obviamente que 400 y feria años después iba a surgir. Pero ahí empieza ya el pacto de las obras. ¿Qué dice el versículo? Ya quiero terminar nada más con 17 para... Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, etc. Luego dice... Versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardaréis mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones.
Eso significa perpetuo, ¿no? Por tus generaciones. Versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Versículo 10. Versículo 11, circuncidaré la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Se da cuenta? Era una señal de un pacto, pero ya no era Dios pasando una antorcha por en medio de los animales, que ese era el sello del primer pacto, el pacto incondicional que hizo Abraham, que hizo Dios con Abraham, y que es un simbolismo, tipo y figura del pacto en Cristo Jesús, que es incondicional. Dios lo selló a través de la sangre del Cordero. ¿Se ha dado cuenta? Nosotros no tenemos que hacer nada, o no tenemos que hacer nada para recibir los beneficios del pacto. Versículo 11, entonces dice, versículo 12, y de la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuera de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. ¿Dónde iba a estar el pacto ese? En la carne, ya no era espiritual. Por eso el que vive bajo la ley y quiere cumplir obras no es espiritual, por más bien que se porte. Versículo 14, el varón incircunciso, había consecuencias el que no cumplía este pacto porque era bilateral. El varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona que dice, iba a colgar los tenis. ¿Se da cuenta? Ahí sí había muerte. Iba a ser cortado de su pueblo. ¿Ha violado qué? Mi pacto. Ese sí es condicional. Ahora, ¿de cuál me habló el apóstol Pablo en Gálatas 3? ¿De esta de la circuncisión? Porque también lo menciona en Gálatas 4, ¿no? Hace referencia a este. Pero en Gálatas 3, ¿de qué pacto me está hablando? ¿De Génesis 15 o Génesis 17? Eso se llama analizar contextualmente la Biblia, objetivamente, seriamente, sin incluirle mi idea ni adaptar la Biblia que yo digo. ¿Se dan cuenta? La Biblia se explica por sí misma, solamente es cuestión de abrir nuestro corazón y ser humildes en que el Espíritu Santo nos enseñe. Es todo. El Señor quiere corazones humildes en recibir, en escuchar su voz, en aprender, no aferrados a que no, yo vengo de la promesa y me aferro. Pues ahora sí que cada quien, ¿no? Yo les doy a elegir, ¿no? Cada quien su rollo. Entonces, en ese mismo pacto de la circuncisión le habla de qué? Génesis 17. Génesis 17, versículos 16. Y te bendeciré también y te daré de ella un hijo, hablando de Sara en el 15. Dijo también Dios a Abraham, Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas será Sara, será su nombre. Y la bendeciré también y te daré de ella un hijo, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes. ¿Qué le está recordando a Abraham en Sara? Abraham, ¿te acuerdas del Génesis 15, Abraham? ¿Te acuerdas 25 años antes? Pues mira, aquí está, otra vez, te lo vuelvo a recalcar, este es el correcto pacto. Este no trae esclavitud, este pacto, porque fue incondicional. Y dijo Abraham, Dios, ojalá, bueno, 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años le ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de ir a una cita romántica conmigo. ¿No lo pusiste el 17? ¿Sí, no? Así dice, ¿no? No dice cita romántica, algo así, va a concebir, ¿no? Y luego, ¿qué cree? El terco de Abraham. Lee el 18. Imagínense la terquedad de los que quieren vivir por obras. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham, te estoy diciendo que en Isaac te será llamada descendencia. Pero Ismael también es mi descendiente. Abraham, eso fue un error tuyo donde tú le añadiste al pacto incondicional y tú quisiste vivir por tus obras ayudándole a Dios. Ese pacto no es el pacto correcto. El pacto correcto es incondicional, Dios proveyéndose de cordero y la humanidad recibiendo los beneficios de la provisión. Y Abraham dijo, ojalá Ismael viva delante de ti. Y Dios le dice, ciertamente será tu mujer, ciertamente Sara tu mujer dará un hijo. O sea, Dios no le contesta respecto a Ismael en el momento, ¿se da cuenta?
Le vuelve a rectificar el pacto incondicional, versículo 19. Respondió Dios: ciertamente será tu mujer y te dará a luz un hijo y llamarás tu nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo por todos sus descendientes después de él. Entonces, ¿con quién confirmó el pacto? ¿Con Ismael o con Isaac? Entonces, cuando le preguntó: Señor, Ismael, ¿qué onda pues? ¿Y qué le dice el Señor? Le regresa atrás con Isaac. No seas terco, Abraham, no es por tus obras, es incondicional el pacto. Dígame, en todo esto, ¿en qué estamos viendo promesas aquí? Si todos estamos viendo pacto. Ok, sí, pero la promesa es pacto incondicional, pues es lo mismo. El problema es que los que creen que venimos de promesas no le incluyen la palabra pacto y dicen que no hay pacto eterno. Ese es el problema. Y ya en el 20 le dice: bueno, pues en cuanto a Ismael, pues ya que me preguntaste, aprovechando, también te he oído, y aquí que le bendeciré y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él una nación grande. Pero ¿qué cree? Con él no había pacto. Por eso no existe el pacto de las obras o condicional entre el hombre y Dios. No existe. La ley no era un pacto perpetuo y definitivo, no era eterno, era temporal. Era un ejemplo nada más la ley. Mas yo estableceré mi pacto, otra vez el 21 le vuelve a recordar: mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Le dio el nombre del chilpayate. Y todavía le dice: el año que viene van a ser. ¿Por qué me ayudaste, Abraham? ¿Por qué metiste las obras? Por eso llega el pacto de la circuncisión. Porque el pacto de la circuncisión era una señal física de un pacto donde el hombre contribuyó en un pacto condicional de ambas partes, bilateral. Pero no era la idea de Dios que el hombre contribuyera en un pacto bilateral, sino que siempre fuera unilateral e incondicional para el hombre, sin condiciones. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, versículo 22. Acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón de todo doméstico de la casa de Abraham, y circuncidó en la carne el prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Y luego dice el 25, por favor, que le quede claro este. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue ¿qué? Circuncidado en la carne. En ese mismo día se circuncidó Abraham e Ismael. Y ya para terminar, último texto, nada más en Romanos 4, vamos a correlacionarlo. Vamos a hacer una correlación. Romanos capítulo 4, y terminamos con eso. Si lo podemos poner en Nueva Traducción Viviente ahí, y yo lo leo en Reina Valera, por favor. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Versículo 10, más bien del 10. ¿Cómo pues le fue contada por justicia? En otras palabras, ¿cómo fue contado justo a Abraham? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? O sea, ¿cómo fue su fe le fue contada por justicia? ¿Cuándo? Cuando él hizo obras de tal manera que le ayudó a Dios a tener un hijo, y entró y se estableció un pacto en la carne físicamente hablando, y la señal del pacto era la circuncisión física. ¿O se le contó como justo, como salvo, como hijo de Dios, estando incircunciso en Génesis 15? El apóstol Pablo, ¿qué nos dice? Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué cree usted?
Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera ¿qué? Génesis 15, pacto incondicional. ¿Ya? Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal. ¿Qué dice el 11? Y la circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. Ellos se les considera justos debido a su fe. ¿Ya? Otra vez, lo voy a leer en Reina Valera. Y recibió la circuncisión como señal, como sello. Entonces, ¿la circuncisión qué era? ¿Qué era? Señal, ¿no? ¿Qué era? Un sello. Entonces, el sello y la señal de la antorcha pasando por los dos animales quedó invalidada. ¿Por qué 2 veces se tuvo que sellar? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que 2 veces? Porque la misericordia de Dios también iba a alcanzar a los de la ley que vivían por obras. Entonces Dios tuvo que sellar un segundo acuerdo con los de la ley, con los de las obras, sí, por causa de Abraham. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Cuando él recibió el pacto incondicional, ahí es padre de los no circuncidados, es padre de los gentiles, ¿ok? Es lo que está diciendo Pablo. Ahora, a fin de que también los gentiles, ¿quién es un gentil? Uno que no es judío, ¿ya? Uno que no anda por obras, uno que no es judío. A fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Ahora yo le preguntaré, ¿usted necesita circuncisión señal física? ¿O proviene de Génesis 15 del pacto incondicional a causa de que Abraham creyó y le fue contado por justicia? Usted también es una persona que cree en fe y le es contado como justo, sin necesidad de haber una señal física. ¿Se ha dado cuenta? Pero dice el versículo 12, es donde viene el pacto de circuncisión. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, o sea, Génesis 17 incluye a los de la circuncisión judíos, que andan por obras. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo el maestro, nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado. En otras palabras, y ya con eso concluyo, son justos, justificados o declarados justos, inocentes ante un tribunal, salvos pues aquellos que no siendo judíos, que no andando por obras, pero solamente por su fe en Cristo Jesús, ellos entran en ese pacto unilateral e incondicional que Dios hizo y que representa el pacto en Cristo Jesús. ¿Okay? Génesis 15. Pero los judíos que andan por obras y a causa de las obras de Abraham, ellos también alcanzaron la misericordia de Dios, que Dios tuvo que hacer un pacto en la carne. Entonces ellos también, ¿qué cree? Es padre espiritual de los que han sido circuncidados. Sí es padre espiritual, pero ahí hay ¿cómo se dice? Una condicionante. Ese pero, ¿qué cree que es? Una condicionante, porque muchos dirán, si me hago israelita, si me dejo crecer me corto el pelo y me dejo crecer la barba y me hago como judío, entonces mi padre es Abraham. No, ahí te está poniendo una condicionante, Pablo. Pero, o sea, Abraham es padre de los judíos, de los circuncidados, ¿ya? Pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. En otras palabras, creer en Cristo Jesús. Y ahí excluye a todos los judíos, por más circuncidados, por más que se mochen o desemochen. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, ojalá y se cortaran y se mutilaran, dijo el apóstol Pablo. O sea que no depende un pacto de una circuncisión física, mi hermano. Nosotros hemos sido circuncidados, como le dijo Pablo a los judíos en Romanos 2, la circuncisión es la del espíritu, mi hermano. Usted ha sido ya tenido y se le ha dado un nuevo espíritu, renacido por la palabra de Dios, unido al espíritu de Cristo, un espíritu recreado, un espíritu con la naturaleza divina, y ese es el sello de Génesis capítulo 15 versículo 18.
Ese es el resultado de la sombra, que ahora ustedes no necesitan una circuncisión física. Usted es salvo solamente porque cree en Jesucristo. Pacto unilateral, Dios, donde contempló al hombre, donde Él hace una promesa y dice, en ese pacto unilateral Él hace una promesa, hace un acuerdo y dice, voy a enviar a mi hijo, voy a proveer mi cordero para que ustedes nada más reciban los beneficios del pacto. Tómenlo, es de ustedes. No vaya a salir, no, pastor, ¿qué más tengo que hacer para ganarme? Están fuera del pacto. Toda esa gente que diga, ¿cuánto tengo que hacer, Señor, y portarme bien para recibir los beneficios de tu Hijo Jesucristo? Es como si invalidaran el pacto que Dios hizo unilateral. ¿Entendemos? Póngase de pie y démosle gracias a nuestro Rey y Señor, porque Él es la realidad de este pacto, ¿sabía? Cristo Jesús es la realidad de ese pacto. Padre, te damos gracias. Gracias porque eres bueno y eres fiel y porque nunca fallas. Gracias por esa señal del pacto que ahora es en el Espíritu, Señor. Gracias porque tenemos esa señal de pacto que tú hiciste con Abraham como una sombra, tipo y figura del verdadero pacto, y que ahora ese pacto que tú hiciste en la eternidad ahora fue ratificado y confirmado en el tiempo de Abraham en Génesis 15. Fue sellado. Hubo derramamiento de sangre, pero fue sellado con tu dedo, fue sellado con tu fuego, fue sellado y fue firmado como un contrato que nunca y nadie lo puede invalidar una vez que fue confirmado. Nadie invalida ese pacto. Por eso creemos que cuando tú le diste a Abraham ese pacto unilateral y le mostraste el pacto eterno en esa sombra, aunque Abraham no lo entendió todavía, Señor, pero creemos que tú tenías que mostrarle aún más a ese hombre llamado Abraham. Y estamos agradecidos también porque Abraham fue un hombre de fe y creyó todo lo que, y entendió, aunque a veces no lo entendía, Señor, pero fue un hombre que contribuyó contigo y colaboró contigo para mostrar todo ese proyecto, plan y propósito y pacto eterno que tú hiciste en la eternidad antes de la fundación del mundo, donde acordaste que tu cordero tenía que ser sacrificado, enviarlo aquí a la humanidad, Señor, a morir por nosotros, sacrificarlo y quedar sellado por esa sangre costosa. Ahí quedó sellado, firmado contractualmente ese pacto. Por eso nadie lo puede invalidar ni añadirle. Es un pacto donde nosotros como humanidad salimos beneficiados, Señor. Salimos con herencia y sin tener que hacer nada, sin tener que colaborar para nada, Señor. Gracias te damos por mostrarnos esta verdad, precioso Cristo, precioso Espíritu Santo, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y lo único que deseamos, anhelamos es conocer la verdad. Conocer la verdad y seguir entendiendo más esta verdad de este pacto eterno, que no fue una promesa a un hombre, sino fue un pacto unilateral, que era un sombra, tipo y figura del correcto, el verdadero y la realidad del pacto eterno, Señor. Gracias, precioso Rey. Te adoramos y te bendecimos. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores? Muy bien, pues saludamos a todos los que estuvieron conectados, a Eli, al pastor Federico, a la pastora Alma, y no sé quién más estuvo conectados ahí, Michelle. Si no, pues ahí luego los saludaremos por mensajito. Bendecidos en Cristo, un abrazo, y continuamos el próximo viernes con esta enseñanza. Continuamos el próximo viernes analizando objetivamente la Biblia, y esperamos que haya sido edificación. Si fue edificación, igual compártala para que otros vean, escuchen y puedan salir de las tinieblas. Ese es nuestro único interés, que la gente salga de las tinieblas y que más personas sigan siendo beneficiados y conozcan realmente el pacto eterno en Cristo Jesús. Quedamos despedidos de los de internet, bendecidos. Próximo domingo, 12 del mediodía, transmisiones en vivo.